Hermanos, nuevamente en esta clase devocional y teológica del libro de Génesis, es un estudio teológico y devocional, así que tratamos de enseñar en manera introductoria el libro de Génesis, enfocando doctrina, es decir, la enseñanza teológica que obtenemos del libro de Génesis, y también enseñanza devocional, cómo aplicamos esas verdades a nuestro corazón. Y estamos en la clase 4, y repito, esto es una introducción, ¿verdad? No es el estudio versículo por versículo de todo el libro de Génesis. Así que en la clase pasada cerramos con una pregunta y habíamos dicho y nos habíamos venido preguntando en otros instancias de la clase, ¿por qué Dios creó al hombre? Y hablamos acerca de que esta pregunta, realmente, esta es una pregunta que las personas se hacen en el mundo. Yo no pedí nacer, eh, yo no pedí que mis padres estuvieran juntos, yo no pedí nacer, así que yo con mi vida entonces hago lo que quiero, porque yo soy una consecuencia de la vida, nada más. Sin embargo, quiero mostrarle bíblicamente, y como no vamos a dedicar mucho tiempo a esto, por razón de la cantidad de temas que tenemos que cubrir, eh, quiero que veamos juntos en el libro de Efesios, ¿qué es cuál es la razón por la que Dios ha creado al hombre? Y le quiero mostrar juntos que veamos en esta tarde, o en esta noche, o en este día, cuando usted vea este audio, este video, lo que dice Efesios y cómo tiene relación eh, la creación del hombre tanto con Dios el Padre como con Dios el Hijo y con Dios el Espíritu Santo. Aquí nuestra relación entre la creación del hombre y Dios el Padre dice que Dios nos creó en amor, nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Así que fíjese, ¿para qué nos creó Dios el Padre? Dice que nos creó, fuimos creados para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Es decir, nos creó para su alabanza y por la gracia en Jesucristo nos aceptó. Entonces, esto tiene mucho significado para las personas, porque esto significa de que ninguna persona es un accidente y de que ninguna persona vale menos o más que otra, sino que Dios nos crió en un estado de igualdad perfecto y de que todas las personas tenemos la misma dignidad delante de Dios. Pero luego fíjese lo que dice en relación al Hijo. Dice, a fin de que seamos, Efesios 1:12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Primero dice Efesios, el texto que leímos, 1:5 y 6, es la relación de por qué Dios nos ha creado en relación con el Padre, ¿verdad? En relación con, para que seamos alabanza de la gloria de su gracia. Luego aquí, para que fuéramos nosotros que esperamos en Cristo, pudiéramos entender que Dios nos ha creado y nos ha creado con este enorme propósito de ser para alabanza de la gloria de su gracia. Y luego Efesios 1:14 dice que las arras de nuestra herencia, si el Espíritu Santo es la arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Así que brevemente pasando por aquí, quiero decirle, Dios nos ha creado para alabanza de su gloria. Se repite 3 veces y se enfatiza la obra de las 3 personas de la Trinidad. Dios nos ha creado, el Hijo nos ha creado y el Espíritu Santo nos ha creado. Y en esta maravillosa creación para la cual somos hechos para alabanza de la gloria, de la gracia de Dios, de la gracia de Jesucristo y de la gracia, de la obra del Espíritu Santo. Ninguna persona debe sentirse menos, ninguna persona debe sentirse menos importante que otra. Solemos luchar con un problema de autoestima, solemos luchar con problemas de sentirnos menos que los demás, ¿verdad? Sin embargo, delante de Dios, el hombre y la mujer han sido creados iguales y tienen la misma dignidad. No importa qué raza, qué cultura, qué lengua hable, no importa la situación financiera, no importa la situación social. Todos fuimos hechos para un propósito, para alabanza de la gloria de Dios. Así que para que Dios se goce con nosotros y nosotros nos gocemos eternamente con Dios. Así que cuando la próxima vez que alguien le pregunte ¿para qué fuimos creados? ¿Para qué estamos aquí? Estamos para alabar la gloria de Dios. Y fuimos creados para responder
a la voz y al llamado de Dios. Así que el tema es mucho más largo, por supuesto, pero vamos a dejarlo acá por el momento, ¿verdad? Entonces, cerrando todo el trayecto que hemos estudiado de Adán y Eva hasta el día de hoy, eh, Tito 1:2 lo dice enfáticamente, Dios no miente. Y cuando la palabra de Dios dice algo, hermanos, la palabra de Dios salió de la boca de Dios, sigue saliendo de la boca de Dios y toda la palabra de Dios es verdadera y no miente. Así que Génesis 2:17 dice que del árbol de la ciencia y del bien no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y estamos en el tópico Dios no miente, ¿verdad? Como para cerrar el tema de Adán y Eva. ¿Qué sucedió? Y bueno, Dios no mintió. Aparte de la separación espiritual, que ya lo vimos, de el viejo hombre, en qué se transformó Adán y en qué podemos transformarnos en Cristo, eso ya lo vimos, ¿verdad? Cómo espiritualmente el hombre murió y cómo espiritualmente hay algo que volvía a releer en estos días para preparar esta clase, y digo, más uno lee, más se enriquece. Cuando Dios llama a Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Adán dice la Biblia que escucha la voz de Dios y se esconde. Ya lo vimos ese versículo, pero veía este aspecto. Se estaba escondiendo porque no quería oír la voz de Dios. Y eso es algo muy ilustrativo de lo que puede sucedernos, lo que sucede hoy en día, ¿verdad? El hombre en esa naturaleza vieja se esconde de Dios porque no quiere oír la voz de Dios, no quiere oír la palabra. Mire, aún lo puede tener sentado, lo podemos tener sentado en una silla en nuestras iglesias y todavía no querer oír la palabra. ¿Por qué está ahí? Dios sabrá por qué está ahí, pero no oye la palabra. Pero bueno, así que eso lo determinamos como la muerte espiritual del hombre, pero Dios le había dicho también que si iba a comer de ese árbol iba a morir, y como Dios no miente, Génesis 5:5 dice que fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. ¿Qué había dicho Dios? No coma del árbol, porque el día que comiere va a morir. Y vimos en Génesis 3 la primera actitud del hombre muerto, esconderse de Dios. La primera actitud del hombre muerto, taparse los oídos para no escuchar a Dios. La primera actitud del hombre muerto, ¿cuál fue? Temer a Dios. La primera acción del hombre muerto, ¿cuál fue? Querer cubrirse con su propia justicia, y por eso se tejieron delantales con hojas de higuera. Entonces, el hombre ya está muerto espiritualmente, ahora le sigue la muerte física, porque Dios le dijo, el día que comieres, morirás. Y esto nos debe advertir y debe servirnos. Si se acuerdan, hermanos y hermanas, en la primera clase dimos una introducción acerca de lo importante que es leer el antiguo pacto con el nuevo pacto en mente, porque no podemos sacar al Génesis de toda la revelación bíblica, y hemos visto cómo el apóstol Pablo escribe en Corintios y en Romanos, que todo lo que fue escrito para nuestro beneficio y para nuestra instrucción, ¿verdad? De modo que nosotros tenemos que aprender de estos ejemplos y aprender a valorar la palabra de Dios y a respetar la palabra de Dios, porque ninguno que quebrante la palabra de Dios le podemos prometer un seguro futuro. La verdad que no podríamos decirle, bueno, eso está bien, porque la palabra de Dios no miente, y con nuestros primeros padres Dios lo deja bien establecido. La muerte física había sucedido, perdón, la muerte espiritual sucedió inmediatamente. Ahora la muerte física sucedió. 930 años, parece que fueran muchos, ¿no es cierto? Claro, en comparación de lo que nosotros vivimos hoy, es un número considerablemente más alto. Sin embargo, fíjese que como dice el Salmo y dice Primera de Pedro, 1000 años es como un día para el Señor, y un día como 1000 años. Así que, ¿cuánto vivió Adán? Ni siquiera un día en los ojos del Señor. Y todo eso porque pecó. Así que guardemos la palabra y temamos. Ya estamos familiarizados con esta figura, la de Adán y Eva escondiéndose y la de Jesucristo entregándose, muriendo por nosotros. Y con esto vamos a cerrar. Cuando Dios mira a la raza humana, solo ve dos hombres. No ve hispanos, americanos o canadienses,
rusos o alemanes, yawis o purépechas, él ve dos clases de hombre. Ve al hombre que está Adán y al hombre que está en Cristo. El ser humano o está en Adán y está perdido, o está en Cristo y es salvado. No existe un término medio. Por eso, o somos como Adán o somos como Cristo. Y esto es determinante. No hay un punto medio. Por eso, como siempre decimos, Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos, ¿verdad? Así que para tomarlo muy en serio, hermanos, estamos cerrando el capítulo de la historia de Adán y Eva para comenzar en algún momento más con Caín y Abel, pero debemos ver ciertamente y sinceramente de que nosotros estamos en Cristo. Será una frase preferida del apóstol Pablo, repetirá una y otra vez en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, en Cristo, en Cristo, en Cristo. Y eso se nos debe hacer carne a nosotros, porque ya no estamos en la ley, porque estar en la ley es estar en Adán, es coserse delantales de higuera para justificarse. Estar en la ley significa todavía estar perdido, pero para los que estamos en Cristo somos nueva criatura y ya no nos movemos conforme a la ley, ni ministramos conforme a la ley, que es la ley del garrote, sino conforme a la gracia. La misma gracia con la que Dios nos trata a nosotros es la misma gracia con la que debemos tratar a los demás. Entonces, para Dios hay dos clases de personas, los altos y los bajos, no, los blancos y los negros, los latinos y los americanos, no. Los hombres que están en Adán y los hombres que están en Cristo. Por supuesto que usted y yo pertenecemos a los que estamos en Cristo, ¿verdad? Amén. Y si no está seguro, bueno, es un buen momento para también ponerle pausa a esta clase y orar al Señor y decirle, Señor, ¿estoy en Adán o estoy en Cristo? Si usted se hace esa pregunta, lo más probable es que esté en Cristo, porque el Espíritu Santo nos mueve a hacernos esa clase de pregunta. Pero si no, es un buen momento de reflexionar y de preguntarnos en dónde estamos. Eclesiastés capítulo 7, versículo 29 dice aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Y dígame, esto de alguna manera ilustra y cierra nuestro episodio de la vida de Adán y Eva, ¿verdad? El hombre fue hecho, Dios hizo al hombre recto, pero el hombre la complicó de toda manera posible, ¿verdad? Así que este es Adán hasta el día de hoy, extendiendo la mano hacia lo prohibido, extendiendo la mano hacia el pecado, extendiendo la mano hacia lo que le lleva, indudablemente, lo que le lleva a la muerte. Pero este es Cristo, extendiendo la mano al pecador, extendiendo la misericordia, mirándole y diciéndole, vete y no peques más. Y si hubieres pecado, abogado tenemos para con Dios el Padre, a Jesucristo el justo. Así que mientras a veces en nosotros está esta lucha de Adán que quiere tomar la fruta prohibida, también debemos ver la mano de Cristo que está alcanzándonos y dándonos la fuerza para que no suframos la tentación más allá de aquello que podamos ser capaces de soportar. Porque no es el plan de Dios que caigamos y que quedemos aplastados. El plan de Dios es que por medio de las pruebas seamos madurados, perfeccionados y nuestra fe, más preciosa que el oro, luego de la prueba, luego que hayamos atravesado la prueba, pueda brillar como mejor que antes. Así que la mano de Adán siempre va a estar ahí, nosotros, ¿verdad? Extendiéndola hacia lo prohibido, hacia lo que está mal, hacia lo negativo, pero la mano de Cristo siempre para sacarnos del pozo cenagoso, ¿verdad? Bien, vamos a avanzar. Y recuérdese esta imagen. Quiero que recuerde esta imagen, porque todavía el viejo hombre en nosotros sigue dándonos trabajo. Esto no está resuelto. De parte de Dios ya está resuelto, porque en Cristo la obra fue completa. Sin embargo, en nosotros todavía no está resuelto, porque aún estamos en esta carne, en esta naturaleza, hasta que hayamos sido revestidos de la naturaleza nueva, en un cuerpo nuevo que ya no pida pecar el cuerpo, ¿verdad? Así que mientras estemos en este cuerpo de Adán, aunque nuestro interior, nuestro espíritu es el de Cristo, nuestro cuerpo todavía es el cuerpo de Adán. Y el cuerpo va a pedir lo prohibido.
siempre recordemos de que la mano de Jesucristo, así como el cuerpo tiende a estirarse para obtener lo prohibido, la mano de Jesucristo también para rescatarnos del lodo cenagoso. Y si hubiéramos caído, abogado tenemos para con Dios el Padre, a Jesucristo el justo. Pero no juegue con esto. Usted no sabe cuántos días de vida le quedan. No juegue con esto. Dios dijo a Adán, si comes del árbol vas a morir. Y murió. Bien, nuestra segunda temática en este gran libro de Génesis, vamos a ver Caín y Abel. Y aunque hay mucho para estudiar de sus vidas, yo he decidido tomarlo como en dos puntos principales. ¿Qué es lo que determina la calidad de la ofrenda? ¿Y cuál es el fruto del enojo? Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver la historia de Caín y Abel, pero no vamos versículo por versículo, sino que yo tomé estos dos temas. ¿Qué determina la calidad de la ofrenda? Y segundo, ¿cuál es el fruto del enojo? ¿A dónde nos puede llevar el enojo? Entonces, para eso vamos a Génesis 4, versículo 1 y 2, que nos dicen lo siguiente. Dice que Adán conoció a Eva. Conocer, en la terminología bíblica, significa tuvo relaciones sexuales. Eva era su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por la voluntad del Señor he adquirido un varón. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel era pastor de ovejas y Caín cultivaba la tierra. Con esto no hay ningún problema. Aquí lo que tenemos es el nacimiento del primogénito de Adán y Eva, que se llamó Caín. Luego de Caín nació Abel, así que Abel es el segundo hijo. Lo que nos dice es también que Abel era pastor de ovejas y que Caín cultivaba la tierra. Dos ocupaciones de las más antiguas que existen en el mundo, la agricultura y la ganadería, ¿verdad? El ganado ovino, como se le llaman a las ovejas, y la ganadería, a lo cual se dedicó Caín. Así que hasta aquí tenemos la descripción de los dos hermanos. Pero seguimos leyendo, versículos 3 al 5, que andando el tiempo, no sabemos cuánto tiempo, sucedió que Caín llevó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra, y Abel también llevó algunos de los primogénitos de sus ovejas, ¿no es cierto? Algunos de los primogénitos de sus ovejas, y dice, de los mejores de ella. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. Y Caín se enojó mucho y decayó su semblante. Quiero hacer como una explicación, ¿verdad? Anterior a la razón de por qué voy a decir lo que voy a decir. Durante mucho tiempo he escuchado de que esta idea, probablemente usted ya me la haya escuchado, si me ha escuchado predicar otras veces, como ustedes que me han escuchado predicar un montón de veces, amado hermano. Pero dicen, no, Dios no recibió la ofrenda de Caín porque el problema era que Caín llevó frutos, verduras, frutas, legumbres, y que Abel llevó animales. Entonces Abel ofreció sangre, mientras que Caín ofreció frutos. Ok, eso puede sonar muy bien, y yo no quiero descartarlo completamente, pero yo quiero mostrarle otra cosa. Primero quiero mostrarle que Caín fue el primero que le llevó el fruto al Señor. Caín fue el primero. Así que hay una actitud que moviliza a Caín a llevar primero una ofrenda al Señor. ¿Y le llevó de qué? ¿Qué era Caín? Caín era agricultor, ¿verdad? Entonces Caín llevó de lo que él tenía como agricultor, de lo que él producía, de la tierra, y sintió de llevárselo al Señor. Hasta ahora, el libro, ¿sabe cuándo vamos a saber cuáles son las ofrendas que Dios pide y cómo Dios las exige y cómo deben ser ministradas? Cuando tengamos el libro de con el libro de Éxodo y Levítico, faltan cientos de años todavía, o miles de años. No tenemos idea cuánto pasó de Caín y Abel hasta la época de Moisés, pero pueden haber pasado miles de años y nosotros no podemos decir que mire, aún los sacrificios que Abraham ofreció, no había ninguna reglamentación divina. Entonces lo ofrecían
Por eso Dios dice, no, los sacrificios se van a ofrecer en Jerusalén, ¿verdad? Pero lo dijo muchísimo después, por eso vemos a Abraham ofreciendo sacrificios en muchos de los lugares donde él estuvo. ¿Qué es lo que le quiero decir? Es que Caín dio aquello que tenía y Abel dio aquello que tenía y que Dios no tiene nada que ver con el hecho de que no le agradó la relación de Caín con su ofrenda y Abel con su ofrenda. No tenía nada que ver que fuera verdura o que fuera carne. Entonces, vamos a ver ahora algo que la Biblia lo enseña muy claramente y luego vamos a terminar con el punto que tengo subrayado acá que dice, y Caín se enojó mucho y decayó su semblante, ¿verdad? Entonces, la primera pregunta que tenemos hoy es, ¿qué determina la calidad de la ofrenda? ¿Qué determina la calidad de mi ofrenda? Y sabe, al meternos en este tema, nos metemos en un tema muy caliente, candente. Siempre el tema de la ofrenda es un tema controversial, porque algunos lo enseñan de una manera, otros lo enseñan de otra. Algunos lo enseñan con timidez, otros lo enseñan con mucha pasión y euforia. Y sabemos que entre todo esto hay muchos que exageran y manipulan y aprovechan el término de la ofrenda para obtener ganancias personales. Ahora, y realmente esto me molesta. Me molesta que a veces en la iglesia no podamos hablar de ofrendas y de diezmos porque hay algunos que exageran, porque hay algunos que manipulan. Porque, ¿sabe por qué digo que me molesta? Porque el hecho que haya personas que manipulen y que enseñan mal sobre la ofrenda, no nos debería a nosotros dar timidez de también enseñar sobre la ofrenda y enseñar bien. Porque, ¿sabe? También hay personas que enseñan mal sobre la salvación. Y les dice, usted reciba a Jesucristo, pídale perdón por sus pecados y después haga lo que quiera con su vida, porque el Señor ya lo perdonó. Están enseñando mal sobre la salvación. Sin embargo, nosotros no decimos, bueno, ellos están enseñando eso sobre la salvación, nosotros nos callamos. No, al contrario, ¿qué hacemos? Levantamos la voz y decimos, no, la salvación viene de Dios, eso es cierto, pero esa enseñanza es errónea. La enseñanza de la salvación es una enseñanza bíblica, sin embargo, esa enseñanza es errónea. Así que la salvación sí se puede perder. Por eso la recibimos por gracia, pero la mantenemos con temor y temblor. Así que desechamos esa enseñanza. La misma verdad aplica para muchas doctrinas bíblicas, sobre todo doctrinas importantes, que el diablo las agarra, las tuerce, para que luego los demás tengamos como recelo, vergüenza, temor de predicar la palabra de Dios. La doctrina de la ofrenda y de los diezmos es una doctrina completamente bíblica. Y yo no sé por qué a veces nos da tanto temor, porque tenemos muchas personas carnales que cuando se les habla de la ofrenda y del diezmo, miran para otro lado y creen que son los demás. Siempre la palabra, a veces para muchas personas, es para, eso no es para mí, eso es para otro, es para el otro que nos da. Entonces, nosotros debemos entender, si vamos a madurar como iglesia, si no vamos a jugar a que somos evangélicos y vamos a madurar como iglesia, deberemos reconocer de que esto es un tema bíblico importante. Sin embargo, de que como Satanás lo ha estropeado, necesitamos escuchar la verdad, lo que dice la Biblia al respecto, ¿verdad? Sin interpretaciones tan personales que nadie las entiende excepto el predicador, ¿verdad? Entonces, yo le quiero mostrar aquí en la vida de Adán, de Noé, de Caín, perdón, y Abel, qué es lo que determina la calidad de la ofrenda. Fíjese en Génesis lo que vemos en Génesis 4, estos versículos. Dice que el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Sin embargo, dice que no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. ¿Cuál era el problema? Caín ofreció primero. Caín ofreció de lo que él tenía. Mire, Dios no le pide a usted que dé lo que no tiene, sino de lo que tiene. Y quizá hoy que no está trabajando puede ser difícil que mire y no tenga, pero si tiene un poco de arroz y tiene un vecino al lado o en el fondo o arriba, usted puede agarrar un puñado de arroz, puede llevar un galón de leche y quizá un paquete de pan o lo que sea que tiene y darlo. Porque Dios siempre va a poner en nuestras manos algo para dar. Y nosotros tenemos que buscar en nuestras manos algo para dar. Porque aquí funciona el principio tan espiritual de que más bienaventurado
el que da que el que recibe. Lamentablemente, con esta mentalidad de pobreza, muchas personas nos podemos acostumbrar siempre a recibir y ser aquel extremo de la cuerda, el extremo de la cuerda que siempre recibe. Y nosotros creemos que somos bendecidos, y es verdad, porque es bendición dar. Pero sabe, a veces exageramos y a veces nos ponemos en papel de víctima para que otros nos den. Y creemos que podemos, diciendo alguna cosa o la otra, hacer que otra persona nos dé. No nos damos cuenta que del otro extremo de la cuerda, ese es el bienaventurado. El doblemente bendecido no es el que recibe. ¿Sabe personalmente cómo he sido bendecido en tantas maneras? Y cuánta gratitud tengo al Señor por ustedes como congregación, que ha bendecido a la familia Rizzo de una manera tan grande, por los pastores que han bendecido a la familia. Pero, a ver, yo he sido bendecido, pero aquel que me ha bendecido es doblemente bendecido. No porque bendice al pastor Rizzo, no por razón de quien recibe, sino por razón del que da, es el verdaderamente doblemente bendecido. Esta cuerda tiene dos extremos y es muy enfermizo que tantas personas se acostumbren a estar solamente de un extremo de la cuerda, del extremo de la cuerda de la persona que recibe, y no animarse a pasarse del otro extremo, del que da. No mire lo que tiene, seguramente hay algo que puede dar. Entonces Abel trajo lo que tenía y Caín trajo lo que tenía. Sin embargo, hay un problema con, con, con esta ofrenda. Es que Dios dice que miró con agrado a Abel. Dice, Abel, qué persona este Abel. Pero no miró con agrado a Caín. Y quiero detenerme en Caín porque es el tema en esta tarde. Bueno, Caín y Abel, de hecho. Mire lo que el Nuevo Testamento tiene para decirnos. Hebreos 11:4, por ejemplo, dice que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Es decir, que algo que había en la ofrenda de Abel, no estaba en la ofrenda de Caín. Caín fue el primero en llevar la ofrenda, ¿se dio cuenta? Voy a llevar una ofrenda al Señor. ¿Quién se lo dijo? Seguramente una necesidad interior de buscar al Señor, como vimos también en Romanos capítulo 1, cuando estudiamos en la segunda clase, que el cielo es un testimonio de la existencia de Dios. ¿Se acuerdan, mis hermanos? Así que Caín se sintió movido y Abel habrá dicho lo mismo, claro, yo también. Y los dos llevaron una ofrenda a Dios, pero hay algo que hay en Abel que no está en Caín. ¿Qué es? La calidad, la cantidad que está dando. No, no es la cantidad, es la fe. Primera cosa, la ofrenda de Abel tiene fe. Y cuando usted, no importa la cantidad que dé, cuando usted y yo nos aprendemos a dar por fe y a dejar de mirar qué es lo que la iglesia puede hacer por mí y darme cuenta que la iglesia soy yo y de que yo puedo hacer algo por otras personas, aunque parezca poco delante de mis ojos, aunque reciba el cheque del gobierno, hay un poquito que yo pueda dar en favor de otros y no ser siempre el extremo de la cuerda en donde todo se muere. ¿Sabe? ¿Se ha metido alguna vez en aquellas calles que dicen no exit? No hay salida, se mete, usted puede manejar, pero el cartel dice no exit, no hay salida, hasta que llega un punto donde la calle termina y tenemos que pegarnos la vuelta. Entonces, cuando somos estas personas que están en este extremo de la cuerda, somos estas personas con todas las ofrendas y todos los beneficios, es como que mueren en nosotros, no se multiplican. Cuando Dios da algo a un generoso y lo pone en las manos del generoso, el generoso lo comparte de su generosidad y esto siembra generosidad para que aquel que recibe también pueda compartirlo. Pero qué pena cuando esta generosidad se topa con un stop, se pone un alto y ya no sigue la cadena, ¿verdad? No sigue la cadena. Entonces llega al extremo de la cuerda en donde la persona no tiene fe, porque recibió. Sí tiene fe, tiene alegría para recibir, pero no tiene alegría para dar. Eso
tiene que ponernos en atención, sobre todo en este tiempo de necesidad, porque usted me va a decir, ¿y de dónde saco para dar? Yo le aseguro que si usted tiene un plato de arroz, tiene un puñado al menos para compartir con su vecino. Y si tiene 2 sachets de leche, al menos tiene un sachet para una bolsa de leche para compartir con su vecino. Fíjese, porque algo seguramente tenemos para compartir. Sí, eso es poner en acción la fe, que Dios nos va a proveer. Y Abel dice que tuvo fe y ofreció el mejor sacrificio. O sea, ¿qué es lo que le dio la calidad al sacrificio de Abel? Fue la fe. La fe, dice el mismo libro de Hebreos, abajo el versículo 5, no lo vamos a leer, pero dice que sin fe es imposible agradar a Dios y que aún muerto, la fe de él todavía habla de esa ofrenda, la fe con la que Abel se movió. Entonces, hay otra cosa muy, muy fuerte que no tenía Caín. Acá dice, primera de Juan 3:12, que pone a Caín como un mal ejemplo, no como Caín que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Así que acá tenemos la segunda comparación. Abel tenía fe, Caín no tenía fe. Entonces, Abel por fe obraba justamente en justicia, Caín no. Caín tenía ofrenda, sí tuvo ofrenda. Pero mire, esto es para los mentirosos que quieren ofrecerle que deme 20 y le damos, y el Señor le va a dar 100. ¿Sabe cuánta tristeza es ver que gente en nuestras congregaciones no, no es capaz de dar, no es capaz de dar, y a veces escucha una predicación de estas y se siente motivado de pronto y se siente tentado, decir, bueno, y si doy 10, me dan 100. ¿Sabe con cuánta gente me he encontrado en el camino? He tenido que confrontar personas que en nuestra congregación apenas dan una moneda y van a un congreso de una de estas personalidades evangélicas y se sacan los anillos, se sacan los relojes y los entregan. Yo digo, no, son capaces de darlo en la iglesia local, donde se alimentan diariamente, donde su pastor los va a visitar, donde su pastor los va a llamar, el pastor el que va a estar en el que va a presentar sus hijos, el que va a ir a los funerales de sus parientes, y a un desconocido que está maltratando la doctrina de la ofrenda, algunas personas son capaces de darle todo. ¿No le parece que eso es absurdo? Bueno, aquí Caín obra mal. Así que no es la cantidad que da la ofrenda, sino lo que hay en el corazón de Caín. Dice que lo mató porque las obras eran malas y las de Abel eran justas. Hay otro versículo en el Nuevo Testamento, que en Judas, versículo 11, dice, ay de ellos porque han seguido el camino de Caín, por amor al dinero cayeron en el error de Balaam y murieron en la rebelión de Coré. Esto está hablando de los falsos maestros. Oh, mire qué trilogía acá, qué trinidad, la trinidad satánica, Caín, Balaam y Coré. El camino de Caín, ¿qué es el camino de Caín? Es el desprecio por la vida, es ser capaz de matar a su propio hermano. El error de Balaam, y bueno, el error de Balaam es el amor al dinero, que por dinero, mire cómo tiene todo relación, ¿verdad? Por dinero, el rey Balac, que es un rey pagano, lo contrata, le paga para que vaya y maldiga al pueblo de Israel. Y la rebelión de Coré. Coré, ¿qué es? El desprecio por la autoridad divina, el desprecio por Moisés, el desprecio por todo lo que Dios diga a través de Moisés. Entonces, para concluir la temática número 1, la respuesta. Nos habíamos preguntado qué es lo que determina la calidad de la ofrenda. La respuesta, y decimos de esta siguiente manera, lo que determina la calidad de la ofrenda es la persona que ofrenda. No es la cantidad de lo que ofrenda, sino es la persona que ofrenda. ¿Sí? Fíjese que hemos leído, Dios dice que miró con agrado la ofrenda de Abel y no miró con agrado. Mire la palabra mirar, mirar. Dice miró y, no, y miró con Abel y miró a Abel y miró a Caín. Y me gusta esta idea porque cuando Jesús le enseña a los discípulos, dicen, bien esa viuda pobre que dio más que todos los que estaban ahí, porque dio de las cosas que le necesitaba, dio de su pobreza, aquella que dio 4 pennies, 4 centavos, ¿se acuerdan, hermanos? Entonces, ¿cómo supo Jesús que estaba dando 4 centavos a aquella mujer? Yo le voy a decir por qué. Jesús supo porque estaba mirando. Así como Dios estaba mirando, no miró con agrado la ofrenda de Abel, perdón,
perdón, miró con agrado a Abel y miró con desagrado a Caín. Así Jesús miró la ofrenda que la gente estaba dando y veía a los ricos que daban y todo, y vio a esa viuda. Así que eso significa de que Dios ve, eso significa de que Dios le pone atención en nuestras ofrendas, en el tiempo, en el momento de nuestras ofrendas. Así que quiero hacerle pensar muy sinceramente y muy seriamente a este tema de la ofrenda, y que por razón de los mentirosos que andan explotando, engañando a las personas y vendiendo el evangelio, nosotros tenemos que enseñar y enseñar correctamente. Sí hay bendición en la ofrenda, hermanos. Sí hay bendición en la ofrenda. ¿Sabe por qué hay bendición? Porque la persona justa cuando ofrenda es una persona, como Dios dice, Isaías capítulo 3, versículo 10, díganle al justo que le va a ir bien, porque va a comer del fruto de su justicia. ¿Y cuál es el resultado de esa justicia? El justo, por ejemplo, una de las cosas que hace es dar, es ser generoso. Entonces, claro que hay bendición al dar. Por supuesto que hay bendición. Hay bendición porque somos el doblemente de bendecidos que los que recibimos. En este tiempo estamos esperando que las iglesias reaccionen, ¿verdad? Pero fíjese que reaccionen y la iglesia nos tiene que ayudar, y la iglesia tiene que ayudar allá, y la iglesia tiene que ayudar aquí. ¿Y quién es la iglesia? Muchas veces pensamos, y bueno, y la iglesia son los demás, que me ayuden. Hello, ¿todavía no se considera que usted es la iglesia? Entonces usted está en Adán, porque si está en Adán, debería empezar por convertirse. Si estoy en Adán, si yo estoy esperando que la iglesia, y hablo de que la iglesia es algo ajeno a mí, entonces lo que yo estoy diciendo es que yo no pertenezco a la iglesia, es que estoy esperando que el pastor o que el líder o que alguien digo, la iglesia tiene que hacer algo. Ok, entonces Dios dice, ok, la iglesia tiene que hacer algo. ¿Y vos qué sos? ¿De qué lado de la historia estás? ¿Estás en Adán o estás en Cristo? Porque hay dos clases de personas que yo reconozco, los que están en Adán y los que están en Cristo. ¿Se da cuenta cómo es necesario en este tiempo, y que este tiempo que Dios está permitiendo para que oremos más de lo que orábamos antes? Porque ahora sí hay más tiempo para escuchar la palabra, hay más tiempo para escuchar predicaciones de hermanos y hermanas que nos enseñan en YouTube, hay más tiempo para ir a la palabra y para ir a la oración, tenemos el tiempo que antes no teníamos, y tenemos el tiempo de hacernos las preguntas correctas. ¿Estoy yo siendo generoso o soy un generoso disfrazado? En realidad soy un mezquino. Siempre estoy en qué extremo de la cuerda yo me paro. Me paro en el extremo de que siempre recibe, o me paro en el extremo de que también recibo, pero también doy. Quiero animarme a pararme en el extremo del dar, porque ahí es donde está la bendición. ¿Usted se cree que usted es bendecido cuando usted recibe? ¿Vio qué alegría que produce recibir algo? Y le repito, hemos sido tan bendecidos, tantas veces, por tantos hermanos, ¿verdad? Y no puedo negar que es una gran bendición. Ahora yo digo, Señor, si estos hermanos o hermanas o esta congregación que me ha bendecido tanto a mí, ¿cómo es de grande la bendición que reciben? Porque Pablo dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y no fueron simplemente palabras de Pablo. Él dijo, el Señor Jesús dijo, Pablo lo dice, es más bienaventurado dar que recibir. Y si en esta pandemia pasamos de ser bendecidos a ser doblemente bendecidos, y si pasamos, nos animamos a pasar a un nuevo nivel de cómo ser iglesia, de que iglesia no es el pastor, iglesia no es el líder que tiene que ver cómo yo estoy y que me tienen que llamar para el banco de comida. Gracias a Dios por el banco de comida. Pero ¿sabe por qué hay un banco de comida? Hay un banco de comida porque hay una persona que no es mezquina y que dio. Por eso hay un banco de comida. Por eso hay alguien que ayuda. Las personas ayudan porque tienen con qué ayudar. Usted dice, ¿porque son ricos? No, no, mis hermanos. Y ese es el error. Pensar de que los ricos tienen que hacer todo. La obra del Señor jamás, 2000 años de iglesia, hace 2000 años que existe la iglesia, hace 31 años que Gustavo Rizzo es creyente. Y en estos 31 años de vida, estudiando la Biblia y viendo lo que es a través de la historia de la iglesia, las obras misioneras
como la que usted apoya en el Amazonas, en México, y ahora lo que iba a hacer en Turquía y todo lo demás, y todas las cosas que Dios nos está haciendo hacer, las obras misioneras no se sostienen por los ricos multimillonarios, se sostienen de gente sencilla y humilde, que Dios le da dos y aprendieron a compartir de lo que tienen, de dos dan uno, o de uno dan medio. Y hasta algunos lo que tienen completamente lo dan. Lo hemos visto. Entonces, la obra misionera no se sostiene porque esperar que los que menos tienen digan, ah, no, bueno, que los ricos den o que los que tienen muchos son los que dan. La obra misionera se sostiene por personas que entendieron cómo fluye la generosidad del dar, cómo fluye el don de dar, por personas que aprendieron a confiar en Dios, por personas que tienen fe como Abel, porque no es la cantidad lo que es exaltado, o ser el primero como fue Caín, sino que aquí lo que es exaltado es el hecho de que la ofrenda tiene fe. Y si yo tengo 100 y voy a dar uno, no necesito fe, hermano. A ver, para dar $1 en la ofrenda, no me diga que necesita fe, porque un dólar no es nada, ¿verdad? Pero cuando tengo que dar $100, ahí ya es otra cosa. ¿No es cierto? A menos, si usted me dice, yo para dar $1 tengo que tener fe, entonces yo le tengo que preguntar, bueno, quizá no tiene ni un solo dólar, ¿verdad? Pero muchas, y entonces eso lo respetamos, pero no respetamos o no podemos creer cuando a veces dar $1 y creerse generoso, porque estamos dando de lo que nos sobra, no estamos dando nada, ¿verdad? Estamos sacándonos la ofrenda de encima prácticamente. Ahora, cuando yo digo, entonces yo para dar $1 no necesito fe, pero cuando tengo que dar 100, en esta época, wow, escúcheme, no le estoy diciendo que tiene que dar 100 ni uno, le estoy usando como ejemplo. Si nosotros decimos, tengo que dar 100, ahora sí necesito fe, porque haciendo mis cuentas y no me da la matemática, no me alcanza, ¿verdad? Entonces, es ahí donde la misma fe que hace que la ofrenda de Abel sea recibida, opera en nosotros y de la misma manera Dios recibe nuestra ofrenda. Por el contrario, cuando no hay fe, no importa la ofrenda que llevemos o si seamos los primeros en correr al altar. Si no tenemos fe, el problema es la persona. El problema es quién ofrece la ofrenda. A Dios no se lo puede comprar, a Dios no se lo puede manipular, a Dios no lo podemos correr con que, bueno, yo voy a dar la ofrenda porque, ¿verdad? Lo que te me tenés que bendecir. O yo voy a dar una ofrenda porque tengo una necesidad. ¿Sí? La ofrenda tiene que pasar de ser un momento normal a ser un momento de gozo en nuestra vida. Otra vez, para terminar con esta clase, pensé que iba a llegar al punto 2, pero prefiero dejarlo aquí y que nos quedemos pensando. No quiero pasar de 45 minutos estas clases. Recién llegamos al punto 1, pero ¿cuál es lo que determina la calidad de la ofrenda? Lo que determina la calidad de la ofrenda soy yo, no la cantidad que yo doy, no la cantidad que pongo. Entonces, le quiero animar en este tiempo a permitir y hacer un análisis personal, de qué extremo de la cuerda yo he estado todo este tiempo. Sabe que a veces el hispano en Estados Unidos adopta una mentalidad de tanta pobreza, de tanta miseria, de tanta avaricia. No, yo vine acá a trabajar, así que el gobierno me dé. Por eso somos capaces de mentir en los taxes, por eso somos capaces de manipular la información que le llega al gobierno o mentir de la manera en la que nosotros nos presentamos ante un banco de comida o ante el gobierno solamente para sacarle, ¿verdad? Para quitar, para tener algo, para recibir, porque en Estados Unidos hay, porque en Canadá es un país rico. Y eso no muestra otra cosa que la pobreza que nuestra vida espiritual tiene, porque no nos damos cuenta. Eso no habla de Estados Unidos o de Canadá, eso habla de mi corazón, que es engañoso y tramposo. Entonces, otra vez, ¿dónde estoy? ¿Estoy en Adán o estoy en Cristo? Porque si estoy en Cristo, pero hago esas cosas, ese es el comportamiento de Adán. Entonces, no puedo levantar mis manos, decirle a mis hijos y a ir por todo lado, hablando de Cristo, comportándome como Adán.
estando en el extremo de la cuerda donde está Adán, que siempre recibe y que no le importa el método que va a practicar con tal de recibir. No importa. No, parece como que decimos, bueno, estoy mintiendo, pero eso no es malo porque soy hispano. Entonces se nos forma una fortaleza mental de tanta pobreza que entonces nunca vamos a salir de ahí, de ese ciclo, a menos que salgamos de Adán, ¿verdad? Por eso, cada vez que tendemos a mentir al gobierno para tener una ayuda, ¿verdad? No necesita mentir para que Dios le ayude. Gustavo Rizzo, no necesitas manipular información para que Dios te ayude. Dios ve tu corazón, Dios ve tu condición. Entonces, cada vez que estés por estirar la mano a tomar el fruto y la actitud y el lenguaje y el comportamiento de Adán, acordate, tomate de la mano de Cristo, porque no, ya no estás en Adán. Aunque tu cuerpo es el cuerpo de Adán, tu espíritu es el espíritu de Cristo. Así que, ¿qué es lo que determina la calidad de la ofrenda? Es la persona que ofrenda. Yo te invito seriamente a que te puedas focalizar en ver en qué extremo has estado estos tiempos. ¿Te has quejado de la iglesia? ¿Te has quejado del banco de comida? ¿Te has quejado de la ayuda social? ¿Y qué hemos hecho para ayudar a otro? Te invito a que cambies, a que cambie Gustavo, a que cambies y nos situemos en el otro extremo de la cuerda y empecemos a experimentar lo que verdaderamente es el gozo de dar. Amén, hermanos. Que el Señor te bendiga grandemente, te fortalezca, te dé una semana fortalecida y bendecida. Y bueno, y que esta clase haya sido de edificación, es mi oración por ti. Hasta la próxima semana.